La hora cultural en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, estamos en nuestra hora efectivamente cultural, una hora que, como digo, todas las mañanas nos permite poder mostrarles día a día una serie de expresiones del arte y la cultura que se desarrollan en simultáneo y que lamentablemente no tienen acogida siempre en los medios de comunicación, pero son fundamentales conocer y aproximarse a ellos porque la verdad son de alta calidad. Así como hay muchas cosas que en otros ámbitos no funcionan y muchas veces nos llaman a la indignación. Hoy día tenía un programa donde hemos no solo hablado del triunfo de la selección peruana, que ha sido una cosa que nos ha traído mucha alegría, sino de otras decisiones en el ámbito judicial y político que se están tomando que la verdad no alientan a pensar de las cosas van a estar mejor, sino más bien que pueden ponerse inclusive de peor manera. Pero la cultura y el arte se está moviendo y hay un montón de cosas que es bueno siempre revisar. Y hoy día tengo el gusto de presentar y tener aquí en nuestros estudios a Julio Humala. Él es músico, guitarrero, es un gestor cultural y tengo el doble gusto de solo tenerlo para hablar de su trayectoria, de una presentación próxima que va a tener, sino de que ha coincidido con que hoy día es su cumpleaños. Julio, ¿qué tal? Buenos días. Gusto de saludarlo. Gracias por venir, además, en un día tan especial. Feliz cumpleaños. Pero qué bien, ¿no?, de celebrarlo hablando de las cosas que a uno le gustan. Exactamente. Y además yo hacía la referencia o la diferencia de esta parte cultural con la otra parte que hago más temprano, que es más política, social, económica. Pero a veces en la cultura o en las expresiones que desarrollan desde la cultura determinados personajes, como es su caso, está estrechamente vinculado lo social, por ejemplo, a la propuesta musical que tienen, ¿no? Y eso viene desde muy temprano. Yo creo que es genético. Sí, exactamente. Hace 2 días estuve conversando con Isaac, que es tío mío, Ajá. Celebró cumpleaños también. Entonces él nos hablaba de un bisabuelo nuestro, y muy comprometido con las causas sociales, con una actitud de defensa de la cultura quechua. Somos originarios de un pueblo muy pequeño al sur de Ayacucho, se llama Oyolo y Corculla. Ajá. Son pueblos, distritos además muy pequeños de la provincia de Paucar de la Sarazara. Antes era la misma provincia de Painacochas de la que soy yo, de Coracora. Entonces pensé que es una actitud un poco genética, sí, por decirlo de una forma. Porque esa zona ha sido cuna de grandes artistas, ¿no? De hecho, sigue siendo escenario de, por ejemplo, reuniones muy importantes de quienes, digamos, trabajan de la cultura, ¿no? El otro día hablaba con Manuel Chaprado, por ejemplo, y otros maestros que, digamos, evocan siempre ese origen, ¿no? Con Jaime Guardia de Pausa, Guardia, por ejemplo. claro, claro. El filósofo Guardia Mayorga de Pausa, ¿no? Sí. Entonces hay el primer movimiento campesino fuerte, el levantamiento llamado el levantamiento indígena en Oyolo, ¿no? Ajá. También. Sí. Entonces, Entonces, digamos, era inevitable el vínculo. Y la música tal vez sea solo el vehículo para reivindicar permanentemente ese origen. Pues lo que yo creo es que ningún ciudadano en el Perú puede ser ajeno a lo que pasa en nuestro país. Y esta enorme enfermedad que es la corrupción nos motiva a nosotros, a los músicos, y a todos nos debe motivar a tener una actitud. Y la música lo que hace es expresar este sentimiento de la gente y la esperanza de que el Perú cambie. Sí, claro, pues. por nuestro esfuerzo, ¿no? Construir un mundo de equidad, de concordia, de justicia social, que es la madre de la paz, en verdad, ¿no? Ajá. Ahora, pero digamos, esa mirada con una preocupación y un alto compromiso por lo social que viene genético, como usted dice, ha estado acompañado también de una línea genética musical, digamos, también, ¿no es cierto? Sí. Tal vez podemos hablar un poquito de eso. Perfecto. ¿Cuál es la vertiente, digamos, original de lo que termina siendo no solo, digamos, Julio Humala, Walter Humala, que es su hermano, hicieron el dúo Arguedas, digamos, que tanto hizo por la música, pero también, digamos, otros alrededor de la familia? ¿Cómo viene esa parte? Coracora, el lugar donde hemos nacido, Walter y yo, es un lugar con mucho apego por la música. Tanto que los coracoreños dicen que son los representantes del Huayno y el Yarabí en el Perú, o tierra de tradiciones y cuna de cantautores, dicen también, Sí. porque de ahí es Miguel Mancilla, Berta Barbarán, Sí, ¿no? sí. Yo crecí escuchando música en la casa. Los cumpleaños de mis padres y de la familia siempre se ha celebrado con música, con arpa y violín, Ajá. cantando huaynos. Mi padre era un hombre de campo, muy disciplinado. Él no cantaba, digamos, no tocaba un instrumento, pero le gustaba la música. Ya. Pero quien influyó en mi vocación y le dio orientación fue un tío mío, hermano de mi madre, de nombre Alfonso Lema Rodríguez. Ajá, sí. Porque en ese entonces
ser músico era, digamos, sinónimo de ser irresponsable, malandrete, mal Sí. estudiante, mujeriego. Sí. Y no les faltaba razón, ¿cierto? Mucha gente se dio al alcohol. Pero entonces mi padre, un hombre muy disciplinado, a las 4 o 5 de la mañana estaba yendo al campo De a ver acuerdo. el agua de riego, y a las 9 estaba en la casa, no era de beber, no quería una cosa así para su hijo, de modo que clandestinamente nosotros le dábamos a la guitarra. Pero mi tío Alfonso me invitaba a su casa y me decía, ¿no? Chino me decía, cariño, Bien. ¿te gusta la música? Y es bueno que la cultives para tu disfrute o el disfrute de la familia, pero con disciplina. Nunca quisiera verte en una cantina. Y él me compró Bien. la primera guitarra. De Entonces acuerdo. me dio el apoyo, pero me dio el gran consejo. Y Ya. me puso algunos límites, ¿no? Pero ¿qué vio él en términos, digamos, para decirlo en términos más coloquiales, de materia prima ahí que podía trabajarse para luego, no sé si convertir un artista, pero alguien que pueda, digamos, hacer de la música por lo menos algo permanente? Pues ya a, había a los 5 años iba a su casa a escuchar y tenía una guitarra española colgada en el perchero del sombrerero. Ya. Mi tío, entonces le pedía la guitarra, ¿no? Y la tocaba. Y alguna vez le rompí la guitarra porque, por impaciencia, mientras mi tío ensillaba su caballo, digo, Chino, espérate, ahora saco la guitarra. Yo levanté la guitarra a la base, era muy, muy bajito y se cayó la guitarra y le rompí la guitarra española. Entonces en broma me decía, me debes una guitarra española, me la vas a pagar con el primer disco que hagas como guitarrista. Entonces, a los 3 años tengo una foto saliendo de una tienda en Lima y Miraflores. Mi madre me lleva a una juguetería, veníamos de vacaciones, yo he crecido en Coracora. Me dice, escógete un juguete. Mi madre dice que no lo pensé 2 veces y me fui de frente a una guitarrita. Pero habían volquetitos, camioncitos o pelotas. Que era lo que yo hubiera podido imaginar, que ella iba a más bien ser lo que imaginaba. Iba a coger, claro. Me dice, pero hijo, hay otros juguetes, escoge tú. No, mamá, y me lo colgué. Y antes habían fotógrafos en las calles, ¿no? Esos fotógrafos que hacían la foto, te pedían la dirección y te la llevaban la foto. Sí. Yo guardo la foto, 3 años. Esa de los 3 años con la guitarrita. Con la guitarrita. Y de ahí en adelante, digamos, el vínculo ya fue haciéndose más fuerte con la guitarra. Sí, y yo creo que decimos nosotros que hay cierta vocación que nace con uno. Sí, y lo que hay que hacer es trabajar en la vocación, digamos, para conseguir algún nivel, ¿no? Más o menos serio en el oficio, en cualquier oficio. ¿No? Ahora, y el maestro García Zárate y Atahualpa Yupanqui, ¿qué tanta influencia tienen más adelante? Pues para mí son los mejores referentes. Mi tío Alfonso decía algo que me parece justo, y lo repito en algunas entrevistas. No solo se trata de decirles a los muchachos, a los jóvenes, escuchen música, aliméntense de arte. Así como uno orienta con los libros a los niños, a mis hijos jóvenes les digo, lean el Siddhartha de Germán Hesse, por ejemplo, que para mí fue fuerte, duro, o lean Los ríos profundos de Arguedas, o Así se templó el acero, les digo también. En la música hay que orientar, decía mi tío, hay que enseñarles a escuchar buena música. No porque hay música, pues, ¿no? Entonces yo solía escuchar de muy pequeño los acordes de la guitarra de García Zárate. Entonces mi tío me decía, ¿qué estás escuchando? Tío, son 2 guitarras. No, me decía, es un solo guitarrista. Entonces él era audiófilo y guitarrófilo, mi tío Alfonso. Le gustaba mucho la guitarra. ¿Y él tocaba o no? Él tocaba. Y además Atahualpa Yupanqui. Y mi tío, pese a que era una persona con cierta economía buena, era un hombre de izquierda, comprometido, muy sensible. Cuando fallece él, ancianos campesinos lloraban, ¿no? Las viejitas y niños lloraban en la tumba, porque tenía mucha voluntad de atender a la gente, a los niños sobre todo, y a las ancianitas campesinas. En su camioneta las colgaba. Entonces, escucha las letras, ¿qué está diciendo este Atahualpa Yupanqui? Entonces, preguntitas a Dios, o canciones como Para la Alazán, Para su sombra. Y me hacía que yo tuviera una actitud crítica frente a los textos de Atahualpa Yupanqui. Y me reencontré con Atahualpa Yupanqui cuando vengo a Lima. Dejé varios años de escuchar la música de Don Ata y lo escucho en la casa de una amiga. Oye, esa es la música que escuchaba de niño. Entonces, para mí, Atahualpa Yupanqui es el gran referente de la música de Latinoamérica, de esta América morena, cobriza. Sí, claro. Y ese es el ejemplo de compromiso, de actitud creadora, de cosas simples. Él hacía bellas canciones. Sí, es verdad. Me canta La Sombra. Sí. Va adelante, va atrás. No. O Al Alazán. Yo tengo mucha visión por los caballos.
qué oscuro lazo de niebla te pialó junto al barranco. ¿Qué estrella Lindo, estabas sí. mirando? ¿Cómo fue que no la viste? Hay un corral sin relinchos. No, Una belleza, tremendo, de una canción, belleza, sí. ¿no? Ahora, Julio, solemos con nuestros invitados, agradeciéndoles por supuesto la generosidad que tienen por darse una vueltita, que además nos puedan deleitar con su arte, cargado además con la guitarra, que no será la española, esa que se rompió hace tantos años, sino esta que le va a acompañar hace ya un buen tiempo. ¿Qué nos podría ofrecer esta mañana? A ver, yo tengo una canción cuyo título es El Loco. Ajá. Y es un poco de declaración de fe en la poesía, en el compromiso que debemos tener los artistas con la sociedad, ¿no? Con nuestro entorno. Dice así. Dicen que me vieron hablarle a la luna, caminar en lluvia, con los pies descalzos, cantarle a la quinoa y al genual del monte, abrazado a un árbol junto a mi guitarra. Ese loco, loco y buen guitarrero y poeta, todos me dijeron. Ese loco, loco y buen guitarrero y poeta, todos me dijeron. Dicen que me oyeron contarles mis sueños, los sueños de aquello, con el hambre a cuesta de los 1000 Quijotes que en el mundo luchan, de los humanistas, de los nazarenos. Ese loco, loco y buen guitarrero y poeta, todos me dijeron. Ese loco, loco y buen guitarrero y poeta, todos me dijeron. Dicen que me vieron danzar en la lluvia y un capote rojo prendido en mis manos, burlar las cornadas que la vida pega, burlar las cornadas de tus ojos negros. Ese loco, loco y buen guitarrero y poeta, todos me dijeron. Loco, 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 todos me dijeron. Tremenda canción, ¿ah? Extraordinario. Julio Humala está con nosotros conversando, ha tenido la gentileza de venir, además el día de su santo. Vamos a hablar en un ratito de una presentación que va a tener en la que ustedes van a poder participar, que está acompañada además de una serie de artistas muy interesantes. El otro día estuvo Luciano Quispe acá con su arpa, ¿no es cierto? Un maestro también, ¿no? Pero es verdad, y he visto en la referencia, porque he estado revisando algunas entrevistas o algunas frases y cosas que usted ha mencionado en algunos lados, y usa la palabra guitarrero, ¿no? Y me llama la atención porque por lo general quienes se dedican a esto y lo hacen también a veces, y en muchos casos, muchas veces dicen guitarrista. Ahí hay una diferencia, digamos, no digo conceptual necesariamente, sino en términos de por qué acomoda más el término con lo que usted hace. Yo creo que es un uso que le dimos desde hace años al guitarrista, trashumante, al viajero. Y decíamos popularmente guitarrero por decir un poco más simple, más silvestre. Me parece que tiene esa intención. No por eso es que me llamó la atención. Yo sí. no sé leer música y soy un guitarrero intuitivo. Entonces, Ajá. por decir silvestre de campo, y quizás la virtud sea que mantenemos ese acento de tierra, ¿no? Sí. Alguien decía, el sonido de la guitarra tuya es el sonido de la lluvia, es el sonido del río, de los Andes o del canto de los pajarillos, ¿no? Porque la cosa elaborada, académica, siempre, en lo que gana en una cosa, pierde en otra, ¿no? Sí, pues. Gana sí, en sí. limpieza, hay una técnica depurada, pero quizás pierde un poco el vínculo con la tierra. Sí. Y como yo crecí en Coracora y suelo ir todos los años a mi tierra,
Sí, Cuando así. salgo del extranjero, voy de regreso, voy unos días como el lobo herido que regresa a su covacha, a lamerse las heridas. Pero sí se hace el propósito de todos los años de ir, salvo que tenga alguna cosa que, Sí. digamos, como excepcional que lo impida. Todos los Voy años. todos los años. Voy. Además que mi familia, mi esposa es coracoreña también, Ya. entonces tiene familia, yo tengo la casa paterna y tenemos el vínculo con el campo, tenemos una pequeña propiedad de la familia y las vacas, Ya. y me gusta hacer la ofrenda a la tierra, hacemos la señal de los animales y hacemos la pachamanca y unos días de descanso y conversar con los amigos. No, siempre Entonces, viene es bien, gratísimo. digamos, de todas maneras, porque hace uno regresar a su hábitat, por decirlo de alguna manera. Y la relación, digamos, porque esto ha sido producto de la trayectoria también, un hecho que no sé si así ha sido pensado, pero en la práctica se ha dado, es un despliegue internacional también, ¿no? He viajado bastante. ¿Eso cómo se ha producido? ¿Ha sido más por el interés y voluntad de quererlo hacer o, como suele pasar en algunos casos de personas, que se refieren desde fuera el interés y la gente va porque efectivamente lo están llamando? ¿Cómo se ha presentado eso? En verdad, cuando empezamos esta aventura de la música, inicialmente yo ingresé a San Marcos para ser un profesional, para estudiar medicina veterinaria, ¿Ah, sí? que era la carrera, digamos, bueno, vinculado ligada por, al campo por mis padres. Claro, claro. No, además por el vínculo con los caballos y La el tierra. hábitat, pues claro. Entonces, pero ingresé primero a Ciencias Sociales para luego hacer el traslado interno, que era más fácil, ¿no? Ya, sí. Pero me quedé en Sociales, los profesores de antropología, tuve algunos muy buenos, entre ellos al doctor Rodrigo Montoya, somos Claro. amigos con él, que me convencieron la importancia de las ciencias sociales y la etnología en un país como el nuestro, Sí, de pues. tanta cultura. Pero paralelamente, con Walter nos reunimos para añorar la tierra y cantar huaynos tradicionales en quechua, ¿no? El Sanjará Tumayo. Pero por la vocación por la política hizo que yo asumiera algunas responsabilidades en San Marcos, era delegado de mi salón, fui Ya. candidato para la Federación de Cultura. Entonces íbamos a eventos sindicales y escuchaba canciones con muy buen mensaje, pero la forma de cantar el huayno era una forma así muy rara, sin sabor. Entonces escuchamos a grupos como Tiempo Nuevo, Vientos del Pueblo, Sí, 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 esa sí. corriente que viene del sur de Chile, la nueva canción, Claro, la claro. trova. Entonces decíamos, oye, qué lindas letras, pero ese huayno no es el huayno, es la tierra. Entonces empezamos a generar un repertorio con algunas letras distintas, y Walter empieza a crear canciones Sí, 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 de sí, corte sí. social. Entonces, pero sin pensarlo. Inclusive en la primera grabación ni siquiera aparece nuestra foto, porque nos decíamos, obreros de la canción, y no había necesidad de promocionar nuestra imagen. Ya, claro, y de hacer proyectar una imagen. dinero o vivir todavía no pensamos. Ya. Pero las cosas se dieron así. ¿Y estamos hablando de qué años más o menos? De la década del 80, 80 Ya, y los 80, tantos. de acuerdo. Ganamos algún nivel de prestigio, empezaron a llevarnos y vimos que había mucha respuesta de la gente, y alguien nos propone ir a Europa. Ajá. ¿No? Viajamos a Europa, y además con el doctor Virgilio Roel, quien hacía conferencias sobre economía, Ajá. una sabiduría única, y nosotros hacíamos ponencias empezamos a leer Arguedas, claro, por mi carrera. Claro. Arguedas, y en Arguedas descubrimos la importancia de la cultura ancestral en un país como el nuestro, para construir un proyecto de país vital. distinto. Arguedas era, y por eso nos pusimos el nombre de José Arguedas. María Arguedas. Sí. Pero en base a estudio teníamos una disciplina como músicos, estudiar y debatir. Ajá. Yo tenía la bibliografía que en San Marcos me la daban, y de ese modo fue que salimos una vez y luego empezamos una actividad dura, los años difíciles del Perú, la década del pues, 80, Walter se va a México, yo salgo para Latinoamérica, viajo de pueblo en pueblo con un grupo de amigos, una familia, estuve en Ecuador, Colombia, Venezuela, Sí. una experiencia maravillosa. Retorné cuando las cosas se calmaron un poco, porque en esos años ser estudiante sanmarquino, ayacuchano, Sí, pues. y músico contestatario, digamos, era muy, muy peligroso. Sí. Entonces, No, efectivamente había una estigmatización, ¿no es cierto? Tremenda, Y esas características te hacían claramente un senderista. Sí, Eso era, digamos, lo que en ese momento se decía, pues se había senderizado absolutamente todo. Sí. Cualquier disidencia frente a algo que en ese momento se planteaba como la salida de los problemas era, digamos, pero subir al hasta ahora margen. no, hasta ahora se terruquea. En Hasta las ahora se redes, terruquea, si es uno verdad. tiene una voz distinta, te terruquea. Sí, es verdad. Pues regresé y las circunstancias hicieron que yo tomara la necesidad de hacer un trabajo como solista de guitarra, que hasta ahí no lo había hecho. Era una
Una cosa es tocar la primera guitarra con una guitarra de acompañamiento y otra cosa es ser solista. Sí, 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 claro. O sea, en mi regreso empiezo a perfeccionar mi trabajo de solista y me salen viajes a Europa. He estado en Asia, he estado en Europa más de 12 Sí, sí, veces. sí, mucho, sí. Latinoamérica, viajo seguido a México, he estado en Estados Unidos, Argentina, Chile. Y bueno, ahora realizo una labor como solista y también con el dúo. Estamos preparando un disco con Walter. Sí. Entonces tenemos ambos ¿Y cuándo sale el trabajos. disco más o menos? Yo creo que tiene que salir para septiembre. No queremos apurarlo. No, hay que hacerlo. Y en la línea de los discos anteriores, las circunstancias igual. Yo creo que hay una profunda crisis ahora en el Perú que exige también que los músicos igual demos el vuelo a la creación y hagamos un testimonio del momento, ¿no? Entonces, No. Además, digamos, el músico, cualquier otra persona dedicada a cualquier otra actividad, no deja de ser un ciudadano y por lo tanto la preocupación debe ponerte de un otro lado. Digamos, la lucha contra la corrupción no es un asunto, digamos, hay que elegir. Hay que elegir. Tú te pones de No hay uno a otro más. lado, no hay otra. Así ¿No es cierto? Ahí no se puede jugar de perfil. ¿Y cómo van ahora, digamos, los planes? Por ejemplo, está el disco que septiembre, octubre puede ser que ya vaya saliendo. Presentaciones, vamos a hablar de una en particular que queremos convocar ahorita, pero tal vez no pueda contar. ¿Qué planes hay ahora? Yo estoy además haciendo otro disco, rehaciendo un disco que salió, se me malogró el máster y de modo que lo estoy rehaciendo, título Niña. Ajá. Es una canción a una niña, en verdad. Y tengo en mente trabajar 2 libros. Un libro, una novela sobre un antepasado mío que fue montonero ¿Ya? en la Guerra de Independencia, a propósito del Bicentenario. Ajá. Él fue montonero y le dieron el grado de coronel. Ya. Bolívar le da luego de la batalla de Ayacucho. Él participa muy joven en la batalla de Ayacucho, junto a las guerrillas, a las montoneras del norte, las provincias del norte, ¿no? Entonces, me interesa, es un personaje singular, me interesa hacer un libro sobre él, una novela en base a un hecho histórico. Ya. Y el 17 de agosto estamos haciendo una conferencia en el local de Coracora, que es Ajá. Emilio Fernández 666, sobre los héroes painacochanos que participan en la Guerra de Independencia. Ah, qué ¿no? interesante. Eso, y tengo algunos artículos que fui haciendo, algunos salieron en la República hace muchos Ajá, años, cuando sí. estaba Alfonso Latorre, Sí. que fue quien Alat. me No, estimula, cuando Alat, yo mi paso. lo recuerdo con mucho cariño. Yo quiero, aprovechando ahora que lo menciona, yo escribí años en la República en los 90, cuando él era el jefe de la página editorial, ¿no? Y recuerdo con mucha claridad una persona muy cultivada, muy buena persona, de verdad. Él me estimuló Un a escribir. crítico de arte Tengo- muy bueno. importante. Sí. Yo saqué algunos artículos en la República, en la página editorial y en otras revistas sobre arte, sobre Ya. música. Entonces estoy haciendo el trabajo ese de corregirlos, actualizarlos y un pequeño ensayo sobre la música en la década del 80 en el Perú. Entonces ese es el otro proyecto. Solo que a veces los viajes, en el caso mío, no me permiten sentarme, hay que sentarse Claro. con tranquilidad y hacer el trabajo. Pero bueno, tengo esas 2 cosas en mente, ¿no? Bueno, qué interesante. Bueno, solamente aprovechando eso, el otro día conversé aquí con Rafael Dumet, que es digamos, es director de teatro, ha estudiado teatro también, es escritor, es lingüista, que acaba de publicar un magnífico libro después de 11 años de un trabajo que El es espía del El Inca. espía del Inca. Muy bien comentado. Muy bueno. Yo, digamos, es un libro así. Él es de origen del Y sur de Ayacucho, Sí, de claro, Aucará, no, claro. y reivindica también. Y la presentación de su libro frente a las Sierrapuertas que ha habido acá en Lima ha sido en 5 regiones vinculadas a Ayacucho, Huancavelica, Apurímac. Y ahora que escucho que cuenta este interés por escribir sobre hechos históricos, sobre personajes, ahí hay referencias muy interesantes. De lo que estoy leyendo es una de las cosas que más me ha gustado, la verdad, ¿no? Quería decirlo también. Pues bueno, pero va a haber un festival, digamos, el 14 de julio, en el que va a participar, ¿no? En el restaurante Peña Turística Ñusta Sirena. Sí, en Quilca. En el centro de Quilca, Lima. 273, es el 14 de julio. El 14 Es decir, de es julio. de este Al siguiente. domingo el siguiente. Además, es un festival de caldos típicos y buffet de sabores peruanos que acompaña además esa presentación y es de lo más interesante. La comida, ¿no? Que ahora No, has hecho. la comida. Gracias a, digamos, bueno, a Gastón Acurio, que nos hemos dado cuenta que se come bien el Perú y variado. Es verdad. Se come rico. Digamos, el equilibrio no es tan bueno, pero Sí. se come rico. Pues tenemos 100 de los 120 microclimas que hay en el mundo, Sí, 4.000 variedades de papa que cultivaron nuestros antepasados, Sí. el maíz más diverso. Yo a los amigos mexicanos les digo,
oigan, en el Perú hay mayor diversidad de maíz. No, porque ellos son la cultura del maíz. Sí. O en Venezuela, cuando estuve, tienen un maíz de granos amarillos pequeños que les echan mantequilla, ¿no?, en las fiestas. Yo no comí ese maíz. Sí. ¿Y por qué? Digo, bueno, es que esto Eso le no- damos a las gallinas. Y digo, no, chauvinista, ¿no? Vinieron acá y se quedaron sorprendidos. Sí. Tenemos además la diversidad de quinoa. Ahora, lo interesante, fruta. Julio, que está pasando es que con, digamos, el boom de la gastronomía, se ha empezado a hablar también de los agricultores, se ha hablado de la cadena productiva, se ha empezado a hablar del país. Y eso es bien interesante Sí. y bien importante. Y la música también, yo diría, es igual o más, digamos, interminable que la comida inclusive, ¿no? El país suena mucho, ¿no? O sea, la guitarra, por ejemplo, ayacuchana, tú la pones en contraste con la guitarra de otras regiones, en la diversidad hay una cosa por explorar ahí también muy interesante. Yo suelo decir que la diversidad en música es tanta o tan importante como la gastronomía. Seguro. Y somos un país más diverso en música que el resto de países que nos rodean. Sí. Yo por los viajes siempre voy confrontando lo que tenemos con lo que voy escuchando. Decimos música viva de raíz prehispánica, ¿no? Y la diversidad de danzas que tenemos en Perú, la música que viene de Europa, que se hace un vals criollo, el aporte africano en el Perú, que es Sí. distinto al aporte africano en el Caribe. Sí. Y en verdad, más que una carga para el Estado, la música podría ser, como en México y España, más bien generar ingresos, divisas, duda. con el turismo. Sí. Yo he tenido la suerte de tocar en peñas flamencas en Andalucía, en España. Entonces los jóvenes se acercaban, después me decían, increíble reconocer la guitarra española en esos sonidos. Entonces yo les decía, claro, lo que hicieron mis antepasados, los quechuas, es apropiarse de esta guitarra de ustedes y generar una técnica distinta para Ajá. poner las necesidades estéticas de los quechuas en este instrumento europeo. Ellos no reconocían la guitarra, dicen, suena distinta, parece otro instrumento. Sí. Y cierto, y ese es el aporte nuestro también a la cultura musical. No. La guitarra, esa García Zárate, Es verdad. que fue el artista que más viajó por distintos lugares, pero que menos aparecía en la prensa, pues porque claro, probablemente Gianmarco aparece más, pero Sí. con seguridad que ha viajado menos que nosotros Sí. para un público europeo, no para un público peruano en Italia, en Milán, Sí, en sí, España, sí. para un público alemán, para un público danés, para un público sueco, ¿no? Que es, Sí. la idea es llevarle justamente a ese público europeo. No, un es solo verdad. de guitarra es más aceptado que cantar 15 guainos, porque como si no saben el castellano se aburren. Sí. Pero si uno toca las Vírgenes del Sol y uno les cuenta la historia de las Vírgenes del Sol, quiénes eran las escogidas, las atlias en época de los incas, Exactamente. o toca el cóndor posa, o toca un toril y les dice que esto se hace en una fiesta comunal, y si uno toca un guayno en quechua y les cuenta la historia, entonces No, se la gente queda hace encantada. simpático, ¿no? No, se hace y la gente queda encantada. Pues Julio, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable. Felicidades a por el ti, trabajo. gracias. Feliz cumpleaños nuevamente. Que la pase bien. Y el 14 de julio hay que ir a la Peña Turística Ñusta Sirena en Quilca 273 para poder escuchar a Julio Humala. Va a estar Luciano Quispe, que estuvo aquí con nosotros otro día, a Azucena Cantarina, a Carla Sofía, que estuvo acá también, Kiri Escobar, los hermanos Alarcón de Apurímac y bueno, varios otros grandes personajes. Muchísimas gracias. Ese día a comer bien y a escuchar buena música. Exactamente. 14 de este mes. El 14 a la 1 de de este la mes, tarde. a la 1 de la tarde, efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias. A Julio Muchas Humala, gracias. estamos nosotros. Voy a una pausa, en ese instante estamos aquí en No hay Derecho. Ya